Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Martes, tiempo de hablar de política internacional con don José Ismael Román. Hemos iniciado conversando sobre Puerto Rico y este otro bloque lo vamos a dedicar a Puerto Rico y el bloque final ya más abiertamente a ver otros problemas en el continente. Comentábamos sobre el tema de la Junta de Control Fiscal que ha impuesto el Congreso de Estados Unidos y el presidente norteamericano, don Barack Obama, a Puerto Rico. Y el nombre, como sigla en inglés, de esta Junta es como promesa. Y entonces el magistrado, el honorable juez Juan R. Torruella, dice a propósito de esto, y lo cito, en la conferencia de ahora del día 8 de septiembre, en la asamblea número 176 del Colegio de Abogados, dice lo siguiente: promesa representa el acto más denigrante, antidemocrático y colonial que se haya visto, además de ser un golpe de Estado a la democracia en Puerto Rico. Y al final de su intervención dice: permítanme sugerir organizar un movimiento de resistencia civil. José Ismael, esto lo está diciendo un juez. Permítanme sugerir organizar un movimiento de resistencia civil. En el resumen que tengo de esa conferencia, dice este hombre lo siguiente, Juan R. Torruella, quien utilizó su intervención en la asamblea número 176 del Colegio de Abogados para hablar sobre la encrucijada en la que se encuentra Puerto Rico, dividiendo esta problemática en las vertientes de naturaleza jurídica y carácter económico, y añadiendo que las elecciones generales el próximo mes de noviembre se deben eliminar por ser irrelevantes debido a la llegada de la Junta de Control Fiscal bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, promesa por su sigla en inglés. Sobre el movimiento de resistencia acuñado por Torruella, el juez fundamentó la posibilidad de realizar un boicot económico como un arma potente de resistencia para que el imperio, y es palabra de él, el imperio no continúe llevándose riqueza y desabasteciendo nuestro comercio. Es decir, él es de Puerto Rico y se asume de Puerto Rico y por eso habla de no seguir desestabilizando nuestro comercio. Mientras que del lado jurídico, el togado con más de 50 años en el ámbito legal comenzó planteando la definición de colonia referida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por su sigla en inglés. Además, trata otros casos de naturaleza jurídica conocido en Puerto Rico y después conocido en Estados Unidos, como es el famoso caso Sánchez Valle. Y así entonces este hombre nos dice lo siguiente: una colonia es un territorio subordinado política, cultural y económicamente por uno más desarrollado, en el que el poder legislativo supremo y mucha de la administración descansan en el país que lo controla. De otro lado, con gritos desde la audiencia, es decir, desde los asambleístas, desde los abogados, la deuda no es del pueblo, decían los togados, los abogados de Puerto Rico, la deuda es del imperio. Es decir, lo que yo comentaba, cómo los abogados, las abogadas de Puerto Rico, en términos históricos y mayoritarios, han asumido la causa de la independencia, de la soberanía de Puerto Rico. Don José Ismael Román. Hermano, este hombre conceptualizó en relación a lo que es el problema de la colonia. Y no, Puerto Rico no es una colonia cualquiera. Estamos hablando de hoy el neocolonialismo. Es lo más burdo que existe. Estados Unidos, que habla de libertad, de justicia, democracia, cómo sigue manteniendo enclaustrado posesiones de ultramar, imponiendo cosas, y con Barack Obama, el Congreso de Estados Unidos, que decidió un conjunto de cosas
con relación a Puerto Rico recientemente, lo que hace es avanzar en lo que es el dominio, el control en la isla. Cualquiera cree, no, esos son los puertorriqueños que han destruido su economía. Es como dice este señor, ¿verdad? Este honorable juez. Son ellos los responsables, son los que manejan la economía de Puerto Rico, y además de eso le permiten a una clase política que ha estado en contubernio con ellos también saquear parte el estado de Puerto Rico. Entonces, ante esa situación, está demostrado que el nacionalismo del puertorriqueño no está completamente arropado. Es abriendo espacio para hacer aparecer esta voz que tanto se necesita. Señores, en este momento en que Estados Unidos tiene por múltiples vías todos los controles, y en este caso directamente, la gente se manifiesta y lo hace sentir en Puerto Rico, tanto contra las políticas neoliberales como en el aspecto cultural. Mira, Alfonso, a propósito de eso, yo siento que los puertorriqueños están mirando como una forma de resistencia al avasallamiento de Estados Unidos, están mirando como una vuelta hacia España. Esa es mi preocupación, que pensemos en un viejo imperio que se puso en contubernio con Estados Unidos para cederle la colonia. Después que el fruto, ¿verdad?, ya estaba maduro, Estados Unidos asume varias posesiones, entre esas la de Puerto Rico. Mira, yo pienso diferente a ti en ese aspecto. Los borinqueños, y prefiero hablar de Borinquen y de los borinqueños y borinqueñas, están plantados históricamente en la lucha por la independencia, por la soberanía pura y simple. Lo que el juez decía es que bajo el imperio español, siendo colonia de España, las condiciones de vida eran menos duras, porque las propiedades tenían dueños, muchos dueños, pero ahora Estados Unidos tiene el control prácticamente absoluto, y él maneja incluso cifras en términos económicos de lo que del año 1923 a 1930 las empresas norteamericanas se llevaron más de 8 billones de dólares de la riqueza de Puerto Rico vía las expoliaciones. Y dice, eso representa más que lo que hoy es la deuda que tiene, la deuda, lo pone entre comillas, Puerto Rico con los bonistas, que ronda los 75,000 millones de dólares. Pero, José Ismael, yo invito, porque en República Dominicana tenemos que conocer lo que está pasando en Puerto Rico, que no es verdad que allí hay un pueblo dormido. Allí hay un pueblo que lucha, que ha luchado y que seguirá luchando, y que nadie lo va a detener hasta que ellos no consigan la independencia plena, que ellos puedan retomar el control absoluto de su territorio, de su soberanía, de su gobierno, y decidir la suerte de su pueblo. La lucha está planteada, y yo siento que eso que el maestro don Pedro Albizu Campos llamaba la hora definitiva está próxima, está cerca en Puerto Rico, porque que un juez de corte de Estados Unidos, siendo boricua, venga a hablar en estos términos, es porque la hora de la definición está muy próxima. Pero vamos a invitar a que el control master, el director, nos deje rodar un poco la conferencia del magistrado, del honorable juez don Juan R. Torruella, para que nuestros amigos en la República Dominicana vean, digamos, como decimos en Dajabón, con sus propios ojos a este hombre que tiene casi 60 años de ejercicio del derecho, hablando sobre el particular en esta asamblea, y que hemos estado comentando José Ismael Román y Alfonso Torres en esta mañana. Vamos arriba, señor director. Tenemos en Q, listo. Se honra el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en tenerle como uno de los oradores en la mañana de hoy. En 1974, el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, lo nombra juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. En el 1984 es nominado para el cargo de juez del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el primer circuito, siendo el primer latino en ocupar esa posición.
En 1994 hasta el 2001 fungió como juez presidente del Tribunal de Apelaciones. Ha sido integrante del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico desde sus inicios en la abogacía en el año 1958. Dejo con ustedes a nuestro primer orador en la mañana de hoy, el honorable juez Juan R. Torruella del Valle. Muchas gracias por tan amable presentación y buenos días a todos. Y antes que nada, mis más sinceras gracias por invitarme a compartir con ustedes en el día de hoy y por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta mañana sobre temas que espero sean de algún interés a ustedes. Y en especial quiero expresar mi agradecimiento a nuestro presidente, el licenciado Anthony Bimbera, y a los gestos de sus acompañantes, y al colegio en especial, por la gentileza y hospitalidad que le han brindado a mi esposa y a mí en el día de hoy. El estar aquí en el día de hoy es una experiencia con rasgos de déjà vu. En las postrimerías de mis casi 60 años de admisión a la práctica de abogacía en Puerto Rico y de mi membresía continua en esta institución, resulta pero ambas tienen una sola raíz y están claramente entrelazadas. Y quiero usar el lenguaje exacto que está en inglés. A territory subordinate in various ways, political, cultural, and economic, to a more developed country in which supreme legislative power and much of the administration rests with the controlling country, which is usually of a different ethnic group from the colony. La importancia para mí de esa definición requiere que la repita traducida al castellano por mí. Y es: una colonia es un territorio subordinado en varias formas, política, cultural y económicamente, a uno más desarrollado, en el que el Poder Legislativo Supremo y mucha de la administración descansan en el país controlante, el que usualmente es un grupo étnico diferente al de la colonia. Si esa definición no describe a un pelo la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, por favor indíquenme en dónde estoy equivocado. Pero no descansemos en una mera definición de diccionario. Si todavía existe duda alguna sobre el poder plenario, omnipotente y colonial que tiene y ejerce el Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico, como resultado de la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo a la cláusula territorial de la Constitución y de los nefastos casos insulares que promulgó, esta duda la enterró por buen rato dicho tribunal al decidir los casos de Sánchez Valle y Franklin, y más aún la secuela de estos, que es la acción del Congreso al aprobar la llamada Ley Promesa,
cuyo nombre me hace preguntarme cada vez que lo oigo, ¿promesa de qué? ¿Y para quién? Cuando dicho estatuto sobrepone una junta de 7 personas escogidos políticamente por el Congreso y el presidente Obama, con poderes omnipotentes sobre el gobierno electo democráticamente por el pueblo de Puerto Rico, para decidir, aprobar y o desaprobar todo lo que normalmente le incumbe al gobierno de Puerto Rico, inclusive de sus ramas ejecutivas, legislativas y probablemente de su judicatura también, y cuyo costo se le impone al pueblo de Puerto Rico, no obstante la condición de penuria que esa institución supuestamente viene a corregir. Vuelvo a hacerme la pregunta: si Promesa no confirma la existencia de nuestra relación colonial con Estados Unidos, indíqueme en dónde o en qué radica mi equivocación. En realidad, esta ley hace superfluo la celebración de elecciones en noviembre. Más que superflua, las hace irrelevantes. Una lectura de esa legislación claramente revela que el propósito principal de Promesa es establecer una agencia de cobro para recaudar el dinero que se le debe a los bonistas. Así es que lo mejor sería que se cancelaran las elecciones y no se trate de gobernar el país con un gobierno castrado. Con el dinero que se ahorraría, se pagaría la deuda más rápidamente. Y nos deshacemos de estas imposiciones del Congreso. Y respectivamente de la composición de la Junta y de la buena fe, talento y conocimientos de sus integrantes, o que algunos sean oriundos del patio, la imposición de esta Junta sobre los puertorriqueños, con los poderes que le otorga Promesa, representa el acto más denigrante, despectivo, antidemocrático y colonial que se haya visto en toda nuestra relación con Estados Unidos, y trae a la mente lo que hacían los imperios con sus colonias en el siglo XIX y antes. El uso del término junta es particularmente desafortunado, pues trae a la mente los golpes de Estado típicos de las repúblicas bananeras, muchos de los cuales fueron promovidos por intereses similares a los que están detrás de las manipulaciones a puertas cerradas en el Congreso que resultaron en Promesa, y todo lo cual es una descripción no muy lejos de lo que hace Promesa con su Junta: darle un golpe de Estado a la democracia en Puerto Rico. Bueno, ahí estábamos viendo una parte de la conferencia del magistrado, quien planteó cuestiones cardinales. Vamos a seguir viendo otro corte de la conferencia. A mí me llamó mucho la atención que él pidió, tomó unos minutos
para pedirle al presidente Barack Obama la puesta en libertad de Oscar López Rivera. Pero no solo eso, él le pidió en la parte final a la presidencia del Colegio de Abogados y a quienes estaban dirigiendo la asamblea que le hicieran llegar su pedimento a Obama de libertad para Oscar López Rivera. Y entonces pidió a la asamblea permiso para hacerlo en inglés, para que no haya un problema de traducción, para que le llegara a Obama en inglés exactamente lo que él estaba pidiendo. Porque todo juez, cuando se respeta, cuando es juez de verdad, es muy preciso en el uso del lenguaje. Por eso él incluso presenta su conferencia por escrito, para no dar pie a ninguna interpretación. Que lo que dijo, lo dijo muy pensadamente, como decimos en Dajabón. Hay un momento en que él dice, y lo cito: demasiados puertorriqueños sucumben a una mentalidad de negatividad sobre lo que podemos hacer. Uno se pregunta si esa condición no es una estrategia de elementos foráneos a nuestra isla, porque se fomenta la idea de que los puertorriqueños tenemos que ser supervisados como si fuéramos una partida de niños. Hay que resistir. Solo así pudieron los negros en Estados Unidos hacer valer sus derechos a tal punto que hoy tienen un presidente negro. Y entonces el juez Torruella insiste en la necesidad de la resistencia. Por eso mantuvo su invitación a resistir. Ahora, un elemento importante, él dice: la resistencia cívica, pacífica. Dice: si hay algo que le quita legitimidad a un reclamo justo, es la violencia. Entonces él, como magistrado, como juez, insiste en la resistencia pacífica. Vamos a continuar viendo otro corte de la magistral conferencia de Torruella, Juan Torruella. Vamos arriba, señor director, con el otro corte. Esta parte de mi ponencia fue una exhortación dirigida a todos los puertorriqueños, porque me preocupa el desánimo que percibo en el país y que se manifiesta no solo en los que nos quedamos aquí, sino claramente en el número alarmante de los que nos abandonan a Puerto Rico en busca de fortuna. No paso juicio sobre estas decisiones, que son básicamente muy personales, pero no puedo guardar silencio ante el pesimismo que demuestran y que observo azota y paraliza a esta isla. En su obra magistral Harvest of Empire, por el historiador puertorriqueño Juan González, nos dice que demasiados puertorriqueños sucumben a una mentalidad de negatividad con relación a lo que podemos hacer e individualmente. Argumenta González que eso es un reflejo de nuestro estatus colonial, que a su vez provoca un complejo de inferioridad colectiva. Se pregunta si esa condición no es una estrategia promovida por elementos foráneos a nuestra isla. Pues ¿de qué otra forma podría justificarse la posesión y gobernación de una colonia por tanto tiempo, si no es cultivando la imagen de que los puertorriqueños somos un grupo de desalmados incompetentes que no pueden cuidarse a sí mismos y que tienen que ser supervisados como si fuéramos una partida de niños? No solamente necesito más ginebra.
No solamente estoy de acuerdo con el análisis de González, sino que le añado que el mejor ejemplo de lo que acabo de decir lo vemos en lo que intenta hacer el Congreso con la imposición de promesas. Si bien los aquí presentes somos un reflejo de la población general en lo que se refiere a la variedad de ideologías, lo que no debe estar en duda es que respectivamente de estas diferencias, lo que nos une a todos los puertorriqueños es nuestro amor por Puerto Rico. Y lo que no debe estar en duda es la cantera de talento que ha producido y que tiene Puerto Rico aún por aportar, aún a pesar de nuestra condición colonial y la forma denigrante y despectiva que dentro de las fuentes de poder en la metrópolis nos tratan de encasillar. No tengo el tiempo para hacer un listado, pero tomen conocimiento de los puertorriqueños que han resaltado nacional e internacionalmente en las ciencias, en la música, en los deportes, en el comercio y en prácticamente todas las actividades humanas y en posiciones claves en un sinnúmero de organizaciones internacionales y nacionales de todo tipo. Somos una isla con pocos recursos naturales, pero con una fuente ilimitada de recursos humanos y con mucha cría. He visto lo que Puerto Rico puede hacer cuando el país se une y se propone. Lo presencié de cerca cuando la Gran Regata Colón en 1992, uno de los eventos náuticos más espectaculares que jamás se haya celebrado en ningún sitio. Y este es solo un ejemplo de otros más contundentes. Uno que cualifica, y no podemos pasar por alto, ciertamente muy emotivo, y que sentimos hasta el tuétano a todos los puertorriqueños, fue la demostración en Río de Janeiro del increíble talento deportivo y perseverancia que unió a todo Puerto Rico. Sencillamente excepcional, interesantísima la conferencia. No hay tiempo para continuar pasando porque la conferencia duró 61 minutos, es decir, 1 hora, pero no hay duda, Puerto Rico ha de ser libre más temprano que tarde. La hora de fuego, la hora definitiva le ha llegado a Puerto Rico para su independencia. Don Josimar, vamos a una pausa y después de este entonces vamos a ver qué está pasando en América Latina, en el continente, en el mundo y sobre todo con la reunión de los países no alineados que Danilo Medina no irá, va a delegar en don Miguel Vargas Maldonado. Vamos a la pausa, señor director.